Muy buenos días, el tema de hoy es pasaré de vosotros. Vamos al libro de Éxodo capítulo 12, versos 13 y 14. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Pasaré de vosotros. Aquí el Señor nos da una palabra clave en la cual usted y yo tenemos que tenerlo muy en cuenta. Dice aquí en el texto, pasaré de vosotros. ¿Qué quiere decir? Hay una señal que el Señor ya nos dejó a usted y a mí. La sangre del Cordero inmolado de Dios. Si esa sangre no está en usted y en mí, es que no hemos sido redimidos del poder del pecado. El pecado todavía estará enseñoreado sobre nuestras vidas, porque aquí el Señor les da una señal en la cual no pasaría el espíritu de muerte y no pasaría sobre el pueblo de Israel. Si el espíritu de muerte veía esta señal, no pasaría sobre ellos, no estaría sobre ellos, sino que pasaría de largo. Es importante tener en cuenta que en estos tiempos que estamos viviendo, en usted y en mí debe estar esta señal, debe estar la señal de la sangre del Cordero inmolado de Dios, ya que encontramos en la palabra qué es lo que el Señor nos habla en la palabra, cómo usted y yo tenemos que tener en cuenta que por estatuto perpetuo debemos celebrarlo. ¿Qué quiere decir? Que esto fue en el Antiguo Testamento, pero aún así hoy lo debemos tener en cuenta a través de la cruz del Calvario, la sangre que Jesús derramó. En la antigüedad el Señor les exigía un cordero sin tacha, sin mancha, un cordero sano, limpio. Era prácticamente un cordero sano, pero tenía que ser joven, no mayor de 3 años. Para poder de la sangre del cordero tenían que aplicarla a los postes, los dinteles de la casa donde estaban, así como lo dice en el mismo capítulo de 3, capítulo 12 de Éxodo, verso 7. Y dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Mire que aún dice que en las casas deben estar cubiertas y selladas con la sangre del Cordero de Dios, pero los alimentos deben ser lavados, purificados, santificados por la sangre de Cristo. Antes la sangre era el cordero inmolado, era un cordero que se utilizaba para que esa sangre fuera esa señal en el pueblo de Israel cuando vendrían las plagas, cuando vendría la muerte sobre los egipcios. No tocarían el pueblo de Israel, pero hoy tendremos el prototipo de la sangre del Cordero inmolado de Dios, la sangre de Cristo, la sangre que nunca se contaminó de pecado. Y es lo que encontramos, que esa sangre debía de aplicarse. Aquí lo dice, que debe de aplicarse la sangre, porque si tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas y lo que han de comer. Tenían que aplicar la sangre. Usted y yo debemos tener que aplicar la sangre, que esto sugiere la necesidad de apropiarnos usted y yo por fe, ya que es una nota en la palabra que lo encontramos, que el Señor nos enseña cómo debemos empezar a obrar y actuar acorde a lo que nos enseña en la palabra y aplicarlo en nuestras vidas, porque el Señor lo hacía a través del pueblo hebreo. Tenían que aplicar la sangre a los postes de las puertas de sus casas, y usted y yo tenemos que ser limpiados del pecado por la sangre de Cristo. Si no tenemos la sangre de Cristo, Dios no pasará de usted ni de mí en nuestra familia. La plaga del juicio de Dios, su ira y furia contra el pecado caerán sobre cada uno de nosotros, tal como cayó sobre aquellos egipcios, ya que el Señor lo dijo en Éxodo 12:13. Dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Si el Señor ve la sangre en usted y en mí, el enemigo no nos podrá tocar, el enemigo no nos podrá doblegar. Pero si Dios no ve la sangre, Él no pasará de usted ni de mí, ya que la palabra de Dios dice en Hebreos 10, 28 y 29, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Aquel que no tenga la sangre del Cordero inmolado de Dios, la cual no haya limpiado sus pecados, caerá bajo el terrible juicio de Dios. Porque ahí lo dice en Hebreos 10:31, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Tú tienes la sangre de Cristo? ¿Será que usted todavía domina el pecado, la inmoralidad, la mentira, la falsedad, la hipocresía, la soberbia, la pornografía, la masturbación, la infidelidad, la traición? ¿Todavía lo dominen? Entonces la sangre de Cristo no está sobre usted y vendrá el juicio de Dios. Aquí lo dice la palabra. El que no tenga la sangre de Cristo en su vida, que quiere decir que ya no estamos en el pecado, que la sangre de Cristo está por señal, o sea, el enemigo no está enseñoreado sobre nuestras vidas, porque está la sangre del Cordero de Dios y hemos sido redimidos. Y ya no andamos en el pecado, porque la sangre del Cordero de Dios está como ese pacto del Señor sobre nuestras vidas y está por señal.
Ahí lo dice en Hebreos 12:13, veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que el Señor verá la sangre y la pasará. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Cuando hiera la tierra de Egipto, no habrá plaga de mortandad, no habrá muerte, porque el pecado lo que trae es muerte, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si usted y en mí está la sangre del Cordero inmolado de Dios sobre nuestras vidas, que estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo, pero no andamos en el pecado, ya estamos bajo la pacto de la señal del Señor Jesús, ya estamos con esa señal y Él pasará de largo, no nos tocará a usted y a mí. Ya que si tenemos la sangre del Cordero, debemos recordar que la sangre del Cordero es la que nos cubre, nos sella, nos blinda, siempre y cuando hayamos salido de la inmoralidad y del pecado, ya que el que tiene el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto lo dice en Juan 3:36. Si usted y yo tenemos al Hijo, a Jesucristo, es porque andamos bajo sus estatutos, bajo sus mandamientos, bajo sus decretos, bajo el pacto de la sangre de Cristo, que la sangre del Cordero inmolado de Dios está por señal en usted y en mí, ya que la debemos aplicar a diario sobre nuestras vidas. Puede que el enemigo venga a tentarnos, puede que el enemigo venga a enseñorearse de nuestras vidas, pero si usted y yo permanecemos firmes y constantes en la fe, declarando y confesando la palabra, pero también apartándonos del pecado, el mismo Señor pasará de largo, no enviará el juicio sobre usted y sobre mí, porque Él ve que está una marca en usted y en mí, está la señal, como lo hizo con el pueblo hebreo en Israel, como lo hizo con el pueblo hebreo cuando estaba en Egipto para sacarlo de Egipto. Así está el Señor hoy hablándonos a usted y a mí en estos tiempos. La sangre de Cristo, cuánto mayor poder tendrá, ya que antes era la sangre de un cordero. Hoy en día el cordero sin tacha ni mancha, una sangre que nunca se contaminó, la sangre de Cristo, ya que nuestros pecados son borrados y lavados con la sangre de Jesús. En ese mismo instante que creemos en el Hijo de Dios, automáticamente la sangre del cordero viene y nos lava, nos limpia, nos purifica, nos redime, nos libera, nos sana, santifica en plenitud, ya que Jesús está frente a cada uno de nosotros. Está en el huerto de Getsemaní vestido con ropas empapadas de su propio sudor sangriento, que aún no lo arrestaban ni lo azotaban ni lo crucificaban. ¿De dónde viene la sangre? Que de los poros de su piel sale de la presión de todo el pecado que es aplastado a través de su mente. Cuando le colocan esa corona de espinas, cuando él derrama grandes gotas de sangre y sudor, porque tenía que beber la copa, la ira, y es ese pecado que él ya estaba viviendo aún antes de empezar el proceso de la crucifixión. Es importante que usted y yo entendamos que el poder de la sangre de Cristo debe actuar en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, aún en nuestros pensamientos, aún en nuestro carácter, en nuestras palabras, nuestra voluntad. Debemos aplicar la sangre del Cordero inmolado de Dios, así como el Señor le enseñó al pueblo hebreo cuando estaba en el pueblo, en la nación de Egipto. Debemos hacerlo, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, en los dinteles de las casas, en lo que han de comer. A diario usted y yo debemos aplicar. Eso es lo que estamos hablando y estamos mirando, es en fe. Aplicar la sangre de Cristo sobre los postes, en los dinteles de la casa, y declarar que el pecado no se enseñoreará de nuestra casa. Aplicar la sangre de Cristo sobre la comida, lo que comemos, porque podemos comer, la palabra de Dios dice en Santiago que podemos comer cosa mortífera y nada nos hará daño. Entonces aplicamos la sangre de Cristo, la cual purifica y santifica sus alimentos y nos llenarán de vitaminas y proteínas para todo nuestro cuerpo, nuestro organismo. Hoy le oro y le pido al Señor que la sangre del Cordero de Dios esté sobre su vida y sobre mi vida, que la cual nos purifica y nos santifica, y el Señor verá la sangre y pasará de vosotros, pasará de cada uno de nosotros, ya que vendremos a estar bajo el pacto de la sangre de Cristo. Vendremos a pararnos en la cruz del Calvario. Eso lo debemos hacer a diario, pararnos a la cruz del Calvario, humillarnos delante de la cruz del Calvario, visualizar la cruz, a Cristo crucificado, en el cual el Señor viene y nos lava con esta sangre, nos purifica, nos redime, nos sana, nos santifica, y toda corrupción de pecado es limpiado por la sangre de Cristo, ya que en Apocalipsis 13:8 dice: del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, el Cordero que ya estaba preparado desde el principio del mundo, que el Señor ya lo tenía pensado para redimirnos a usted y a mí de todo pecado, de toda contaminación, aún de la misma muerte, porque como la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cada vez que usted y yo confesamos que la sangre de Cristo está sobre nuestras vidas, automáticamente el enemigo no puede tocarnos, pero también tenemos que alejarnos del pecado. Vivir bajo el pacto de la sangre de Cristo es no vivir en el pecado, no vivir en la inmoralidad, vivir en santidad, en la luz de la palabra, en el ayuno, la oración, el clamor y la intercesión, y el Espíritu de Dios viene y nos da libertad dentro de nuestras vidas. En el corazón habrá paz y gozo en el poder del Espíritu de Dios. Amén.